Imagínense esto, un petrolero oxidado, décadas después de su apogeo, navegando silenciosamente por el Mar Negro bajo bandera extranjera. Sus motores rugen, su casco cruje, pero en su interior, millones de dólares en crudo fluyen directamente a la maquinaria de guerra de un imperio en ruinas. Ahora imaginen un pequeño y silencioso dron surcando el agua en plena noche, sin tripulación, sin sonido. Solo cálculos fríos y 2000 kilos de carga explosiva apuntando a un objetivo que se cree invisible. Esta no es una escena de un thriller de Hollywood. Es la partida de ajedrez real de Ucrania contra el arma secreta más valiosa de Vladimir Putin, una flota de barcos fantasma que mantiene viva la economía de guerra rusa. Y a finales de noviembre, 2 de esos fantasmas acaban de ser enviados al fondo del mar. Lo que están a punto de presenciar es la historia de cómo Ucrania libra una guerra en la sombra contra la flota en la sombra de Rusia y por qué estos ataques podrían ser las jugadas estratégicamente más brillantes de todo el conflicto. Si quieres ver más vídeos como este, dale a me gusta, suscríbete y activa las notificaciones. Esto realmente ayuda a que el canal crezca. En los océanos del mundo, oculta a simple vista, navega una flota que no existe oficialmente. No se trata de elegantes buques de guerra ni de cargueros modernos. Son petroleros viejos y olvidados. Barcos que deberían haber sido desguazados hace años y que ahora han cobrado nueva vida bajo identidades falsas y banderas prestadas. Esta es la flota fantasma de Rusia. Y se ha convertido en el sustento económico de Vladimir Putin. A medida que las sanciones internacionales se aprietan como una soga alrededor de la economía rusa, estos barcos fantasma se han convertido en las venas por las que fluye el alma de la maquinaria de guerra rusa. Transportan petróleo crudo y otros cargamentos a la cada vez menor lista de naciones que aún están dispuestas a hacer negocios con Moscú. Operan en las zonas grises del derecho internacional, navegando bajo banderas de conveniencia, eludiendo la supervisión y manteniendo el flujo de dinero hacia las arcas de guerra de Putin. Pero Ucrania sabe algo crucial. Si se quiere detener una guerra, no solo se combate a los soldados, sino que se estrangula la oferta monetaria. Y eso es exactamente lo que acaban de hacer. El 29 de noviembre, una fuente anónima del Servicio de Seguridad de Ucrania, SBU, habló con el Kyiv Independent con una afirmación impactante. Ucrania acababa de ejecutar un doble ataque contra 2 buques de la flota encubierta rusa. Las armas, los infames drones navales ucranianos Sea Baby. 2 impactos directos contra petroleros capaces de transportar un total de $70 millones en petróleo. Ahora bien, si se preguntan por qué Ucrania no ha confirmado oficialmente este ataque, hay muy buenas razones. En primer lugar, ambos buques operaban cerca de aguas turcas, no de territorio ruso o ucraniano. Ucrania no quiere provocar un incidente internacional con Turquía, una nación que ha desempeñado el papel de mediador en las negociaciones de paz en múltiples ocasiones. Reivindicar la responsabilidad podría complicar esa delicada relación. En segundo lugar, y quizás más importante, Ucrania no quiere revelar toda su influencia. Si el SBU detallara oficialmente cómo rastrearon estos buques, cómo desplegaron los drones y cómo ejecutaron los ataques, proporcionaría a la gente de Putin información valiosa, y eso podría dificultar mucho más futuras operaciones. Así que no hay confirmación oficial, solo una fuente anónima y una afirmación que suena demasiado atrevida para ser cierta. Pero luego llegó la grabación. La fuente del SBU no solo habló, sino que mostró. Se proporcionó un video de 92 segundos al Kyiv Independent, y lo que captura es simplemente asombroso. El video comienza con imágenes de la cámara montada en el casco de un dron Sea Baby. Se ve el agua desde la perspectiva del dron mientras corta las olas, acercándose a un enorme petrolero que se cierne sobre él. El dron maniobra con precisión, deteniéndose detrás del barco y luego describiendo un arco a la derecha, dirigiéndose directamente hacia la popa. Entonces la perspectiva cambia. El ángulo de la cámara cambia a un dron o buque de reconocimiento posicionado a distancia,
y a todo color se observa la explosión. Una enorme bola de fuego estalla. Las llamas consumen la popa del petrolero de la flota encubierta. Múltiples ángulos capturan la destrucción, lo que significa que Ucrania había apostado varios equipos de observación en la zona, todos grabando el momento del impacto. La grabación continúa. Aparece otro dron Sea Baby, rastreando otro petrolero. Otra aproximación, otro impacto, otra explosión. Otro buque de la flota encubierta rusa envuelto en fuego y humo. Si esto es falso, es una falsificación extraordinariamente convincente. Pero todas las pruebas apuntan a la conclusión contraria. Esto es real. Los ataques ocurrieron, los buques fueron alcanzados, y Ucrania acaba de asestar un golpe significativo a la red encubierta de transporte de petróleo de Rusia. Informes posteriores pronto revelaron la identidad de los dos buques. Bloomberg confirmó el 28 de noviembre que Ucrania había atacado al Chairos y al Virat, ambos petroleros que navegaban bajo bandera gambiana, en un intento transparente de ocultar su verdadera propiedad. El Chairos es un buque enorme, de más de 275 metros de eslora. En el momento en que el dron ucraniano Sea Baby impactó, comenzó a hacer agua. El Virat, que navegaba cerca de la costa turca del Mar Negro, fue alcanzado casi al mismo tiempo, e inmediatamente comenzó a lanzar humo al cielo. Pero aquí es donde se pone interesante. El Virat fue atacado de nuevo el 29 de noviembre. Así es, Ucrania lo golpeó 2 veces. El primer ataque aparentemente no fue suficiente. Ucrania quería asegurarse por completo de que este barco nunca volviera a navegar. Ninguno de los dos buques era desconocido. El Chairos fue sancionado tanto por el Reino Unido como por la Unión Europea. El Virat tenía sanciones de la UE y Estados Unidos. Esto revela algo inteligente sobre la estrategia de Ucrania. No se limitan a atacar aleatoriamente a barcos que sospechan que forman parte de la flota encubierta. Están esperando a que se apliquen sanciones internacionales. Una vez que un barco es designado oficialmente como parte de la red ilícita de Rusia, y Rusia sigue usándolo de todos modos, es cuando Ucrania ataca. Es un enfoque calculado y metódico, y es devastadoramente efectivo. Según NBC News y otras fuentes, el Chairos regresaba de Egipto o India, los informes varían, cuando Ucrania lo atacó. En cualquier caso, el petrolero ya había descargado su carga y se dirigía de regreso a Rusia para otro envío. Fundamentalmente, todos los miembros de la tripulación fueron evacuados mediante botes de rescate. Ucrania logró ejecutar este ataque sin dañar a los marineros a bordo, personas que podrían no haber tenido ninguna participación directa en el esfuerzo bélico de Rusia. Simplemente estaban cumpliendo su deber, quizás inconscientes, del juego de ajedrez geopolítico en el que participaba su barco. Aún así, se podría argumentar que cualquiera que elija trabajar en un buque conocido como flota fantasma asume cierto nivel de riesgo. Estos barcos son objetivos. Todos en la industria marítima lo saben. En cuanto al Virat, se encontraba más al este en el Mar Negro, a unas 35 millas náuticas de la costa turca. La tripulación también sobrevivió a ese ataque, según el Ministerio de Transporte de Turquía. El ministerio solo afirmó que el buque está estable, lo que sugiere que los ataques de Ucrania podrían no haber sido suficientes para hundirlo permanentemente. Pero quizás la destrucción total no era el objetivo. Quizás el objetivo principal de Ucrania no era solo hundir estos barcos. Quizás era enviar un mensaje que resuena en cada puerto oculto y cada muelle secreto donde opera la flota fantasma de Putin. El mensaje es simple. Podemos contactarlos en cualquier lugar. Ninguno de sus barcos está a salvo. Y esta no es la primera vez que Ucrania transmite ese mensaje. Bloomberg señaló en su informe que este está lejos de ser el primer incidente en el que buques vinculados a Rusia sufren explosiones misteriosas. Una serie de explosiones a principios de 2025 impactaron buques mercantes con historial de recalada en puertos rusos. Chuck Farrer, del Kyiv Post, describió la primera mitad de 2025 como un periodo de ataques precisos contra la flota fantasma rusa.
Audaces ataques llevados a cabo en múltiples masas de agua. El Mar Negro, el Mar Mediterráneo, el Mar Báltico. Los drones navales ucranianos han sido el arma principal, pero también hay evidencia de presunto sabotaje por parte de operativos ucranianos que trabajan dentro de los puertos, donde estos buques fantasma atracan regularmente. Otro mensaje. Ucrania tiene más de una forma de eliminar un buque de la flota fantasma. Por supuesto, hay una complicación importante con estos últimos ataques. No ocurrieron en aguas rusas ni ucranianas. Ambos buques se encontraban en aguas turcas o cerca de ellas cuando fueron alcanzados. Y eso, naturalmente, provocó una respuesta de Ankara. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Turquía emitió un comunicado cuidadosamente redactado. Estos incidentes, ocurridos dentro de la zona económica exclusiva de Turquía en el Mar Negro, han supuesto graves riesgos para la seguridad de la navegación, la vida, la propiedad y el medio ambiente en la región. Mantenemos el contacto con las partes pertinentes para prevenir la propagación y una mayor escalada de la guerra en el Mar Negro, y evitar cualquier impacto negativo en los intereses y actividades económicas de Turquía en la región. Traducción: Turquía no está contenta con lo sucedido, pero tampoco busca castigar a Ucrania. Es un tirón de orejas diplomático, nada más. Y esto se debe a que Turquía ocupa una posición fascinante, aunque algo contradictoria, en esta guerra. Según la London School of Economics and Political Science, Turquía ha demostrado una diplomacia oportunista y adaptativa hacia Rusia durante gran parte de su historia reciente. Este oportunismo le ha permitido mantener sólidas relaciones comerciales con Moscú. De hecho, Turquía es ahora el segundo socio comercial más importante de Rusia, con un comercio total que superó los $52.000 millones en 2024. Al mismo tiempo, Turquía es miembro de la OTAN. Y a los pocos días de que Putin lanzara su invasión de Ucrania, Turquía cerró los estrechos de los Dardanelos y del Bósforo a los buques militares. Estos cierres han impedido que Rusia refuerce su flota del Mar Negro, una flota que ha sido sistemáticamente devastada por drones y misiles ucranianos durante toda la guerra. Así pues, Turquía se mantiene en la cuerda floja, lo suficientemente neutral como para comerciar con Rusia, lo suficientemente comprometida con la OTAN como para bloquear los buques de guerra rusos, y lo suficientemente pragmática como para no intensificar las tensiones con Ucrania por un par de petroleros de la flota en la sombra. Ucrania debe actuar con cautela en este caso. Enfurecer demasiado a Turquía podría provocar la reapertura de esos estrechos, lo que permitiría a Rusia enviar refuerzos al Mar Negro y convertirlo en una zona de guerra naval a gran escala. Pero por ahora, la respuesta de Turquía sugiere que Ucrania tiene margen para seguir operando, con cautela, estrategia y con la suficiente credibilidad para evitar una crisis. Hablemos del arma que hizo posible todo esto, el dron Sea Baby. Estos drones marítimos se han vuelto legendarios durante la guerra de Ucrania por la enorme magnitud de la destrucción que han infligido a la flota rusa del Mar Negro. Y Ucrania sigue desarrollándolos, haciéndolos más letales con cada iteración. The Defense Post informó en octubre de 2025 sobre las últimas actualizaciones de la plataforma Sea Baby. El SBU realizó pruebas en el Mar Negro que revelaron dos nuevas variantes armadas. La primera variante está equipada con una ametralladora giroestabilizada capaz de rastrear e identificar objetivos automáticamente. Esta versión está diseñada para operaciones de patrullaje. Escanea el Mar Negro en busca de pequeñas embarcaciones y amenazas aéreas para luego atacarlas de forma autónoma. La segunda variante cuenta con un sistema de lanzamiento múltiple de cohetes capaz de disparar hasta 10 municiones en rápida sucesión. Es, en esencia, una plataforma de artillería flotante, pero las versiones utilizadas en los ataques de finales de noviembre fueron las variantes kamikaze más antiguas y probadas. Drones cargados con explosivos, diseñados para viajes de ida, y estos modelos más antiguos han recibido sus propias mejoras. Ambas nuevas variantes pueden viajar hasta 1.500 kilómetros, más de 1.500 kilómetros. Pueden transportar cargas útiles de hasta 2.000 kilogramos,
poco más de 2.000 kilos. Si a esto le sumamos motores reforzados y sistemas de navegación avanzados, tenemos un arma acuática que puede alcanzar casi cualquier parte del Mar Negro y asestar un golpe devastador. Rusia acaba de aprender una dura lección. El Sea Baby ya no es un prototipo experimental. Es un sistema de armas maduro, producido en masa, y ha madurado. Quizás se pregunten, ¿por qué atacar petroleros en lugar de buques de guerra rusos? Si Ucrania cuenta con estos potentes drones, ¿por qué no centrarse en objetivos militares? La respuesta reside en la evolución de la guerra. Al principio del conflicto, se esperaba que la flota del Mar Negro de Rusia marcara un antes y un después. En marzo de 2017, el Centro para la Seguridad Marítima Internacional informó que la flota constaba de 45 buques de guerra y 7 submarinos, la mayoría estacionados en el puerto de Sebastopol, en Crimea. Dado que Ucrania apenas cuenta con una armada, apenas un puñado de buques de patrulla y de guerra de minas, se suponía que la flota rusa otorgaría a Moscú un dominio naval total. No funcionó así. A mediados de 2024, Ucrania había destruido aproximadamente un tercio de la flota del Mar Negro, utilizando una combinación de misiles y drones. Los supervivientes se retiraron de Crimea por completo. La flota dejó de ser un factor decisivo, y una vez neutralizada, Ucrania pudo reorientar su estrategia. Los drones Sea Baby podrían redirigirse hacia otros objetivos de alto valor. Entra la flota fantasma. Con los buques militares rusos prácticamente fuera de juego, Ucrania comenzó a atacar a los buques que realmente mantienen en marcha la economía de guerra rusa. Los barcos que transportan petróleo, los barcos que generan ingresos, los barcos que financian las municiones, los tanques, los misiles. El Chiros y el Virat eran dos de esos barcos. Y pagaron el precio. Hablemos de dinero. Porque al fin y al cabo, de eso se trata. Rusia ha invertido aproximadamente $14.000 millones en el desarrollo de su flota fantasma, según revistas navieras ucranianas. Durante el segundo semestre de 2024, la flota fantasma representó el 60% de todos los petroleros de crudo cargados en las terminales rusas del Báltico. Ese porcentaje se redujo al 40% a finales de marzo de 2025, no porque la flota se redujera, sino porque los principales transportistas petroleros aumentaron sus operaciones. Entonces, ¿cuánto dinero genera realmente la flota fantasma? Esa es una pregunta capciosa. El Observatorio Económico afirmó en agosto que Rusia generó $235.000 millones en ingresos por la venta de petróleo y gas, dinero que fue grabado y canalizado directamente a las arcas de Putin. Pero también señaló que la propia flota fantasma fue responsable de unos $10.000 millones en ingresos adicionales del crudo ruso entre diciembre de 2022 y agosto de 2025. 10.000 millones suenan significativos, pero son una pequeña fracción de los ingresos energéticos totales de Rusia. Entonces, ¿es realmente tan importante la flota fantasma? El Parlamento Europeo cree que sí. Señala que la flota fantasma permite a Rusia cobrar $10 más por barril de crudo de lo que podría cobrar bajo las sanciones occidentales. Ese margen puede parecer modesto, pero cuando se mueven millones de barriles, esos dólares adicionales se acumulan rápidamente. Y aquí está la cuestión. Dado que la flota fantasma opera en secreto, todas estas cifras son, en el mejor de los casos, estimaciones. Nadie conoce las cifras exactas. Estos barcos están diseñados para operar bajo el radar, vender petróleo de forma encubierta y evitar ser detectados. Así que el verdadero impacto financiero podría ser mucho mayor de lo que se informa. A Ucrania no le importan las cifras exactas. Lo que les importa es esto. La flota fantasma genera dinero para la invasión de Putin, y cada barco que destruyen supone una pérdida permanente de ingresos o un gasto forzoso para reemplazarlo. Es una muerte por 1000 cortes. Lo que nos lleva a la brillantez estratégica de lo que está haciendo Ucrania. Los dos barcos atacados con drones Sea Baby
tenían una capacidad combinada para transportar petróleo por valor de $70 millones y probablemente realizaban múltiples viajes al año. Dejar esos barcos fuera de servicio no solo le cuesta a Putin los buques en sí, sino cientos de millones de dólares en posibles ingresos petroleros. Y aquí está el quid de la cuestión. Rusia tiene que elegir. O acepta la pérdida permanente del barco y los ingresos que genera, o gasta dinero para reemplazarlo. En cualquier caso, Putin pierde. Cada ataque a la flota fantasma desangra un poco más la economía rusa, y cuando se combinan estos ataques con los de Ucrania contra refinerías de petróleo, oleoductos e instalaciones de carga, se empieza a ver una campaña coordinada diseñada para desmantelar la capacidad de Rusia para financiar la guerra. El Centro de Análisis Político Europeo, CEPA, lo expresó sin rodeos en septiembre. Al atacar la infraestructura petrolera, Ucrania logra un doble objetivo. Perturba la logística militar rusa y, al mismo tiempo, socava la estabilidad interna. Esta segunda parte se subestima. Atacar las refinerías que producen gasolina genera escasez en las gasolineras rusas, lo que frustra a los ciudadanos comunes. Pero atacar la flota fantasma y reducir las ventas de crudo, eso afecta directamente al presupuesto del Kremlin. Y con Putin tan obsesionado con la guerra en Ucrania, posiblemente en detrimento del resto de Rusia, menos dinero proveniente del crudo significa menos dinero para programas sociales, infraestructura, servicios públicos, todo lo que mantiene contenta a la población rusa. ¿Significa eso que atacar la flota fantasma provocará un levantamiento popular contra Putin? Pero toda presión económica suma. Cada petrolero hundido, cada barril de petróleo que no se vende, cada rublo que no llega a las arcas del Estado, todo contribuye a un colapso económico lento y demoledor que Putin no puede ignorar para siempre. Ucrania no intenta ganar esta guerra con un solo golpe drástico. Están jugando a largo plazo. Están arrasando la economía rusa, pieza a pieza, barco a barco, refinería a refinería. Los precios se disparan en Rusia. Las industrias se tambalean al borde del colapso. La nación está al borde del colapso. La guerra de Putin en Ucrania ha fracasado estrepitosamente, y la columna vertebral económica de Rusia se resquebraja bajo su peso. Se suponía que la flota fantasma sería la solución alternativa, la solución inteligente que permitiría a Rusia eludir las sanciones y mantener el flujo de dinero. Pero Ucrania la ha convertido en otra vulnerabilidad, otro objetivo, otra vía para ejercer presión. Y con drones como el Sea Baby, ahora, en pleno funcionamiento y en producción en masa, Ucrania tiene las herramientas para mantener esta presión implacable. Así que aquí estamos, 2 barcos más de la flota fantasma destruidos, 2 golpes más a la economía petrolera encubierta de Rusia, 2 mensajes más enviados. Podemos alcanzarte, podemos hacerte daño, no nos detendremos. Los drones navales ucranianos han evolucionado de armas experimentales a sistemas probados y en combate, capaces de atacar cualquier punto del Mar Negro y más allá. La flota fantasma, que antes se consideraba el sustento económico intocable de Putin, ahora está bajo constante amenaza. Y esto es solo el principio, porque cada vez que uno de estos barcos fantasma se hunde en llamas, no es solo una victoria táctica para Ucrania, es una señal estratégica para el mundo. Esta guerra no solo se libra en el frente, se libra en las rutas marítimas, los mercados petroleros, las sombras económicas donde Rusia creía poder esconderse, pero ya no hay dónde esconderse. Los bebés del mar están cazando, y la flota fantasma rusa se está quedando sin aguas seguras. La economía rusa se encamina hacia el colapso, los precios se disparan, las industrias fracasan. Una nación entera está al borde del abismo. La guerra de Putin ha fracasado de maneras que nunca imaginó, y las consecuencias económicas son devastadoras. Descubra más en nuestros otros videos y recuerde suscribirse al Military Show para obtener más información sobre los últimos ataques exitosos de Ucrania contra la flota en la sombra de Rusia. Gracias por ver el video.